pero por encima de las obras de los autores, de las actrices y los actores que dieron vida a tantos personajes, queremos destacar la labor de una mujer que siempre ha estado ahí, como un pilar, aportando solidez y estabilidad al grupo, dedicando su tiempo y su esfuerzo por mantenerlo vivo y perpetuarlo hasta hoy a pesar de las dificultades. Estamos aquí hoy precisamente para rendir homenaje a esa persona a la que tanto tenemos que agradecer los integrantes de este grupo, al teatro y toda Jardinilla. Me refiero, como ya habréis adivinado, al alma de este grupo, a doña Encarna Ramajo. Por tanto, tres horitas cortas, que estoy seguro que a ella y a todos nosotros nos harán recordar los viejos tiempos. Esperemos, vamos a empezar con la obra Ganas de reñir de los hermanos Álvarez Quintero. Espero que la disfruten todos los que estamos aquí. Si tú me quieres de noche y yo te... Eso con mi madre. Las cosas de la vieja, señor. ¿De dónde saca la que me discute con el novio? Hace falta motivo. Si tiene motivos para venir, o para comerse un pescado o tomarse un dulce. Y hoy tengo ganas de venir. No es que lo dejemos, ¿no? Santitos que me pinten van a ser demonios. Pero hoy, esta tarde, riño con él. Se me ha puesto en la cabeza venir y ya lo creo que riño. Vamos que se riño. Se va a enterar de ti. Mírale, qué sonriente viene. Qué poquito te va a dar la sonrisa, hijo. No se contorea. Ya te la dio contoreo. Igual piensa que lo voy a describir como un rey mago. Silva, hijo, Silva, que Torele que eche para afuera te lo va a tener que sonreír. Hola, perdición. Hola, ¿no me has traído el perro? No, hoy lo he dejado en casa. ¿Cómo venía silbando? Bueno, contento que está uno. ¿Contento? Bebé, ¿y tú? ¿No estás contenta? ¿Dándolo tú? Lo dices con una cara... Con la que tengo, hija, con la que tengo. ¿Pasa algo? ¿A mí? ¿Qué sé yo? ¿Te veo de una manera? ¿Me he retardado quizá? No, al contrario. No son las 6 y todos los días vengo a las 6:30. Lo cual significa que no vengas a verme antes porque no se te antoja. Según se da el trabajo en la fotografía. Si yo no voy a meter en averiguarlo, ¿sabes? Hay días que entra mucho público y otras veces poco. Que no te pido explicaciones, habla tú, Julián. El caso es que te incomodas porque vengo a verte media hora antes, ¿no? Pues lo tendré en cuenta para mañana. ¿Para mañana? No pienses para tan lejos. ¿Eh? Ya lo he dicho. Bueno está. Y Silva, hijo, Silva, a ver si viene el perro y me llena de purga. Es que mi perro no tiene pulga. Ah, que es verdad que soy yo la que se las pega al perro. Bueno, pero que bicho tan picado. Pues a ver si una purga. Vaya. ¿Y tu madre? Vaya, hombre. Ya era hora. ¿De qué? Que ya era hora que me preguntaras por mi madre. Pero si acabo de llegar, Martirio. Así le pagan no mucho que decir. Que lo sepa, que mi madre para mí es lo primero. Si lo quieres lo tomas y si no lo dejo. Mira, Martirio, todo lo que sea para ti lo primero, lo es siempre para mí. Pero para ti va a ser primero mi madre que la tuya. Eso se lo dices para tu abuela, hombre. Bueno, cuando no se quiere comprender. Claro, que yo soy una soquete. Por cierto, ¿no me has sacado silla? Ay, como has venido tan temprano, hijo. No Claro. pensaba yo que iba a venir tan pronto. Iré yo por una en castigo. Mi padre, bueno, gracias. Mira, con tu padre estaba yo hablando hace 5 minutos y sé que está bueno. Salía él de la imprenta y le he acompañado hasta el café. Pero yo no soy adivinadora, ¿sabes? No, y yo adivinador tampoco. Y bien que me gustaría a mí saber qué caracoles te sucede esta tarde. Mira, fotógrafo. Gritos y palabrotas no. Que la calle es muy ancha y puedes irte por donde más coraje te dé. Bueno está. Vaya, no podía faltar la chimenea. Ay, no hay quien te entienda, hija, de verdad. Quédate con Dios, no me
poquito para la sangre, prenda. ¿Pero te vas? Naturalmente. Y que te conociera de 2 días. Te ha visto que hay que reñir porque sí, y como yo no quiero reñir porque sí, me voy sin más espera. Ay, es que no tengo yo razón para reñir contigo esta tarde. ¿Qué razón tiene? Dime una siquiera. Eso quisieras tú. Pero a mí me gusta que se me den las cosas en la frente. Por lo que es eso, desde que he llegado esta tarde te he leído ahí como en un cartel. Ganas de reñir que tienes hoy. ¿Ganas de reñir? Ganas de reñir. Que te entran como un constipado y hasta que no lo sudo yo no te pone buena. Mira, fotógrafo, no dices que estamos en la calle. Pues te metes dentro. Vaya, qué bonita contestación. Y luego soy yo la que tiene ganas de reñir. No, soy yo. ¿Tú? ¿Solo que eres tú? Yo, que he venido esta tarde con esas intenciones. Eso es. Eso es. Eso es. No lo digas con rintintín. Sin retintín ninguno. Eso es. Eso es. Y fuma, hijo, fuma si te lo pide el cuerpo. Sí. Si luego te molesta luz. El humo es lo úniquito que no me molesta. Me molesta el cigarrillo, la boquilla, el algodoncillo. Me da un asco. ¡Ay, qué asco me da! Pues fumo emboquillado, porque antes te daban asco los otros. Ojalá me den asco los emboquillados. ¿Tienes calor? ¿Que no lo hace? Yo no tengo ninguno, Julián. Pues yo sí. Tú es que eres muy fogoso. Fogoso yo, Malquirio. Mira, si yo fuera fogoso... ¿Qué? Acaba, que Magali no daré de... ¿De qué? ¿Acaba tú? Acaba tú primero. Sí, voy a acabar, sí. Voy a acabar por irme. Como que no deseas otra cosa desde que has venido. O sea, que yo me voy ahora por gusto, por capricho. Pues ahora no me voy, me quedo. Hola. Está visto, ¿eh? Que cuando lo despiden a uno, Cuando uno se da cuenta que nada más se viene a ver a una por compromiso. cuando uno se da cuenta que no se trata más que de pelear sin razón. Ah, que no tengo yo ganas de pelear contigo esta tarde. Sí, ¿con qué razón? Que Dime no tengo una. razón. No, Dime una siquiera. dímela tú. Sí, eso. Eso quisieras tú, pero a mí me gusta que se me den las cosas. Si ya te he leído antes, Ya. y te leo otra vez como en un cartel. Ganas hasta el día del juicio, y a sudar el constipado. Sudarlo tú. ¡Hala! Y tómate un serio urgente, hijo. Vale. Como creas que vaya a llorar por ti, no tienes que llorar. ¿De dónde sacar a mi madre que para reñir te falta motivo? Esto sabe a gloria bendita. Mírale, negro se va a patriar. Y él sabe que hemos reñido porque a mí me da la gana. Es mío y nada más que mío. Y ya veremos mañana.